es que aunque ya no quisiéramos estar hablando tanto de este tema, no podemos pasarlo por alto porque la situación en el mundo y en el país sigue siendo crítica por la pandemia del COVID-19. Ya se ha sobrepasado los 7.5 millones de contagiados en el mundo. Sobrepasa la cifra los 7.5 millones según han confirmado las autoridades. Y la mayoría se concentran en Estados Unidos. Vamos a actualizarlo en este preciso instante para tener el dato real. 7.547.702 personas contagiadas. La mayoría sigue siendo Estados Unidos, el país con más afectados, y 422.012 víctimas mortales. Brasil se acerca al millón de personas con COVID. 802.828 personas positivas y 40.919 muertos. Solo vamos a ver Reino Unido, porque Reino Unido ocupa el segundo lugar con más muertos. Y miren ustedes, Brasil está a 1.100 de alcanzarlos lastimosamente. Sigue siendo el país más golpeado de América Latina, Brasil, y podría convertirse en este fin de semana en el segundo país con más casos, pero también en el segundo país con más víctimas mortales. Perú ya está dentro de los 10 países con más casos, lamentablemente, suman 214.788 contagiados y la cifra es de 6.088 muertos. De igual manera sigue subiendo Chile y México, que son los países que están más cerca del territorio nacional, por lo tanto siempre damos esta revisión rápida. Así están las cifras del COVID-19 en el mundo. Vamos ahora con lo que ocurre en nuestro país. Las autoridades dieron a conocer en el nuevo informe que más de 300 dieron positivos a las pruebas realizadas en las últimas horas. Y en total ya sumamos 7.669 los contagiados. La cifra de muertos, luego de los 4 reportados ayer, ha llegado a los 294, 837 recuperados, 6.538 activos. Pero ¿qué es lo que está preocupando o debería de preocupar a la población hondureña? Son estas dos cifras, mire, 264 hondureños con COVID se encuentran en estado de gravedad y 53 en la unidad de cuidados intensivos de los 707 hospitalizados. Y repito, esta cifra de hospitalizados tan grande, la más alta que hemos tenido en el país, coincide con lo que han estado diciendo los médicos, que ya están las salas de COVID colapsadas, tanto en San Pedro Sula como aquí en la capital de la República, donde vemos a continuación en el mapa, los casos no se han detenido lamentablemente. Ayer, luego de los 309 casos que fueron confirmados, se detalló que más de 200 fueron en Cortés y 103 en Francisco Morazán. La cifra ha subido a 1.833 los contagiados, 48 personas muertas. También se reportaron 2 muertes más en Cortés, 205 en total, y 4.667 casos de COVID-19 solo en Cortés. Sigue subiendo también Lloro, ya lleva 301 casos lamentablemente. En Choluteca se reportaron 10 más, 182 se reportan, y en Atlántida 200. Siguen siendo los, por supuesto, por lejos, los departamentos más afectados por el COVID-19, y así está la distribución de los 7.669 casos. Entre las medidas, vamos a mostrarle también cómo va la curva, para que usted se tenga una idea. Si no lo comprende por los números, por las gráficas que le estamos mostrando, vea usted cómo va avanzando la curva. Y lejos de estarse aplanando, como aseguran algunos médicos, lejos de estarse aplanando o algunas autoridades, vean ustedes cómo va para arriba. Hasta el 11 de junio ya son cerca de 8.000 los casos y lamentablemente es totalmente ascendente la curva de casos en el territorio nacional. Por eso es que le insistimos tanto que tome todas las medidas de bioseguridad para no ingresar a este listado. Y si toca, hacer responsables para no contagiar a más compatriotas. Debido a esta situación de cómo está San Pedro Sula particularmente, ya que es el municipio con más casos, así como el Distrito Central, son los 2 más afectados, 2 de las principales ciudades de Honduras. Es por esa razón que han decidido la Corporación Municipal de la Ciudad Industrial
prorrogar la emergencia en el municipio para tomar las medidas convenientes que requieren para poder mantenernos muy alertas. Además, ellos están manejando la información que les detallaba que los hospitales están en su máxima capacidad también en San Pedro Sula. La ciudad se mantendrá en cuarentena con circulación de acuerdo a la terminación del número de identidad y una apertura al 20% de la economía, ya que ellos están en la región número 3. No se va a permitir la salida o entrada de personas a la ciudad como medida principal de la emergencia, dio a conocer el alcalde Armando Calidonio, salvo tengan una razón justificada para hacer su ingreso o egreso de la ciudad. Esta sería una nueva medida que entraría en vigencia con esta prórroga de la emergencia por 3 meses más en San Pedro Sula debido a la alta incidencia de casos de COVID-19. ¿Y qué ha pasado con las empresas que no están tomando todas las medidas de bioseguridad para evitar que sus empleados se contagien? En la zona oriental del territorio nacional han cerrado las autoridades de SINAGER una fábrica. Un comité multidisciplinario encargado de verificar todo esto que tiene que ver con la mesa multisectorial también para que se cumplan los protocolos, procedió al cierre de una fábrica de tabaco por falta a las medidas de bioseguridad establecidas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Se le dio tiempo, se habló con ellos, no cumplieron con las medidas, se procedió al cierre para proteger a los empleados y a los dueños. De igual manera, informaron, se han cerrado varios negocios por hacer la apertura sin la debida capacitación ni permisos. Esto está ocurriendo en la zona oriental, es un ejemplo, debe de aplicarse en todo el territorio nacional, porque de lo contrario nunca se va a lograr bajar esta curva, aplanar la curva o detener los casos de COVID-19 en el país. También le informamos que continúan, pese a la pandemia del COVID-19, siguen regresando compatriotas que han sido deportados tanto de Estados Unidos como de México. En las últimas horas se informó por parte de las autoridades que 136 migrantes llegaron a San Pedro Sula procedentes de México y 160 connacionales también fueron retornados desde Estados Unidos para un total de 296. Luego del proceso de migración fueron trasladados a un centro de aislamiento temporal para iniciar con el proceso de la cuarentena obligatoria. Y hasta la fecha, más de 8,000 compatriotas han regresado al país desde que comenzó la cuarentena. Es una cifra bastante alta. 8,000 hondureños han regresado al país desde que inició este confinamiento en el territorio nacional. Entre otras buenas noticias, en el Hospital Escuela estábamos viendo que ya están habilitando las salas que fueron encontradas, que estaban en desuso. Ya llegó un equipo de SINAGER, pero también en las últimas horas el Hospital Escuela ha adquirido tanques de oxígeno portátil para pacientes con COVID-19. Su demanda era recurso humano y también el equipo que estaban requiriendo para habilitar las salas y atender a tanta población que llega a este hospital. Y en las últimas horas compraron 40 tanques de oxígeno portátil para la atención de los pacientes, garantizando la asistencia médica a la población hondureña ante esta emergencia sanitaria. E informaron además que continuarán brindando los servicios de emergencias pediátricas y de adultos con normalidad las 24 horas y se continúa la adecuación de las 2 nuevas salas de atención de pacientes COVID que se aperturarán la próxima semana. Con el trabajo que está realizando el Hospital Escuela como tal, acompañado del que hace SINAGER, estas salas estarán habilitadas con el equipo necesario y con el personal para poder atender a más pacientes COVID. Deben de ir todo de la mano definitivamente. Y también información positiva que se da a conocer en el mundo, particularmente en Estados Unidos. No hay cura para el COVID-19. Nadie en el mundo la ha descubierto. Sí hay diferentes vacunas que están experimentando, pero contra el COVID-19, pero ya han anunciado en este país norteamericano que una biotecnológica estadounidense Moderna, así se llama la vacuna experimental contra el COVID-19, cofinanciada por el gobierno de Estados Unidos, entrará en la tercera y última fase de ensayos clínicos
en julio, el próximo mes, y se va a estar aplicando a 30,000 personas que son voluntarias. La vacuna experimental a 30,000 personas se va a empezar a aplicar a partir del próximo mes, y se trata, por supuesto, ya de la fase decisiva de los ensayos, que va a permitir ver si la mayoría de las personas reaccionan favorablemente para posteriormente dar a conocer que si la dosis es elegida, las pruebas podrían reproducirse, según las autoridades, hasta 500 millones de dosis por año y posiblemente hasta 1,000 millones de dosis. Esto es positivo. Ojalá resulte efectiva, porque hasta ahora no hay cura para el COVID-19, que ha causado tanto luto, dolor, fractura económica en el mundo. Así está la situación del COVID. Les mostramos rápidamente para quien respeta quienes circulan, ya se lo hemos adelantado. Hoy es el último dígito, no sabemos qué determinación van a tomar las autoridades. Hoy viernes 12 de junio circula el número 0. Sábado y domingo solo habrá atención de los negocios que están permitidos, pero de servicio a domicilio. El resto de la población no circula. Así que usted a quedarse en casita, a cuidarse. Si le toca trabajar, implementar todas las medidas de bioseguridad.